hermanos, buenos días. Bienvenidos a una nueva mañana donde tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Como siempre, les invito a que estemos atentos sin distracciones y a que pongamos atención cada domingo para poder entender el mensaje que nuestro Padre nos quiere decir. Deseo que sea de mucha bendición para todos nosotros. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos. Está muy interesante este tema de Nehemías, esta historia donde te recuerdo, recapitulamos un poco, fueron a avisarle al copero del rey, que en este caso es Nehemías, que su pueblo estaba destruido, estaba, pues, como habían invadido los babilonios desde aquel tiempo, no se pudo levantar, aunque ya habían, después del exilio, habían acudido varias personas y habían habido ya varios grupos que regresaron a Israel, no se habían podido recuperar de esta trágica, no únicamente matanza, sino te recuerdo que le robaron pues todas sus cuestiones económicas, su oro, su plata y el templo del Señor lo hicieron pedazos y se llevaron las cosas y a las personas más inteligentes. Bueno, pues Nehemías estaba triste, te recuerdo que pues Dios puso su corazón a hacer algo, porque cuando sentimos dolor o tristeza por otras personas, no únicamente nos quedamos quietos, sino es una invitación a actuar, a hacer algo por nuestro país, por la circunstancia que estamos viviendo. Y así fue la situación de Nehemías. Él actuó, él caminó, él hizo algo por los demás. Y hoy vamos a ver algunas instrucciones que nos recomienda las escrituras para que tú y yo podamos salir eficientemente de un problema, porque estoy seguro que tú y yo, si no estamos enfrentando un problema o una circunstancia difícil hoy en día, algún día lo vamos a enfrentar. Y es necesario que tengamos un instructivo para saber, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues veamos este ejemplo de Nehemías, cómo él pudo salir adelante y sigamos estas instrucciones que vienen pues claramente, y te invito a que si tienes escrituras me acompañes y me sigas con el capítulo 6 de Nehemías, donde vamos a ver unas estrategias o instrucciones para salir adelante. Muy bien, únicamente vamos a leer el verso 1, Nehemías capítulo 6, verso 1 dice a la letra: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Getsem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en él portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Bueno, está narrando Nehemías qué es lo que sucedió cuando empezó a trabajar, cuando empezaron a hacer las cosas bien. Porque sin duda alguna, cuando tú y yo empezamos a trabajar, cuando tú y yo empezamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Siempre van a haber enemigos, siempre va a haber gente que te critique, gente que busque tu mal. Y, ¿sabes? A veces nos podemos deprimir, nos podemos apachurrar, y no es malo. Y la gente puede decir, pues es que yo creo en Dios, no debo de deprimirme, no debo de ponerme triste. ¿Sabes qué? Dios nos anima, nos consuela, pero también tenemos sentimientos, también nos duele o nos afecta que hablen mal de nosotros, pero tú y yo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Esta estrategia fundamental es saber que siempre va a haber alguien que te lleve la contra, siempre va a haber alguien que te critique, alguien incluso que estás haciendo el bien, te va a dar envidia, porque te recuerdo que la admiración superlativa es la envidia y viene la crítica. Y así fue, empezaron a criticar. Y también hay algo triste, pero hay un dicho que dice, que yo creo que es dicho mexicano, que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Porque a veces así son los malos, así son los criticones, así son los chismosos, se juntan. Aquí estaba Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe. Dice que eran los que estaban criticando, los que estaban diciendo, ¿sabes qué? No va a salir este asunto bien. Y se enojaron cuando empezaron a trabajar y cuando empezaron a hacer las cosas bien. Sin duda alguna, hubo molestia en su corazón, hubo incertidumbre, pero esto no tiene por qué detenerte, esto no tuvo por qué detener a Nehemías, sino por el contrario, él siguió adelante, siguió esforzándose, siguió luchando, siguió poniendo las manos en el arado. Y permíteme que leo el verso 19, te recuerdo, estamos en Nehemías, capítulo 6, verso 19, dice a la letra: También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Es decir, cuando la gente ve que te va bien, no únicamente te critica, sino te molesta,
te quiere estorbar, le da tanta envidia que no quiere que te salgan bien las cosas e incluso hace lo posible para detenerte o para detener la obra. De hecho, aquí dice que enviaban cartas para atemorizarle. Te recuerdo que lo estaban amenazando, lo citaban y le decían algunas cosas para que él tuviera miedo y abandonara la obra. ¿Sabes? Aquí nuevamente viene un recordatorio de parte de Dios para tu vida y para mi vida. No temas, no desmayes. Cuando tú haces la obra de Dios, cuando tú haces lo bueno, cuando tú haces lo correcto en la vida, Dios te respalda y no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué detenerte. Te recuerdo que el miedo te paraliza, el miedo hace que te quedes pasmado y que no actúes como deberías de actuar. Es más, que no pienses como deberías de pensar. Cálmate, concéntrate, regresa a tus metas, a tus objetivos y sigue adelante, por supuesto. No te detengas. Hacemos las cosas por Dios y para Dios, y cuando estamos conscientes de esto, entendemos que Dios va a proveer de las cosas, que es Dios quien se encarga de nuestros asuntos, de nuestros enemigos, y podemos salir adelante. Pero también en el siguiente capítulo, en el capítulo 7 de Nehemías, vemos cómo Nehemías designa dirigentes, es decir, pone un organigrama, y pues desde el principio empezó a organizar a la gente para reconstruir la muralla por familias, ya a unos en la puerta del sur, otros en la muralla del norte, y empezó a manejar, a estructurar de cierta manera, que tiene una gran enseñanza, porque también recordamos que Dios es un Dios de orden y nos enseña a ti y a mí a que seamos organizados, a que tengamos un orden en la vida, que no nos arranquemos así como que hago las cosas y a ver cómo sale. Dicen algunos que se avientan como alborras. Muy bien, capítulo 7, acompáñame a leer el verso 2. El verso 2 del capítulo 7, te recuerdo que estamos en Nehemías. Nehemías capítulo 7, verso 2, dice a la letra: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, el jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Mira qué importante es este verso. No únicamente delegó, no únicamente se organizó, sino analizó muy bien el puesto y las funciones que tenía que realizar para ver la persona. Sabes, tú y yo a veces encomendamos tareas a gente que no está capacitada, pero aquí Nehemías dice, ¿sabes qué? Esta persona era la adecuada, era alguien valiente. De hecho dice, porque este era un varón de Dios y temeroso de Dios. No quiere decir que oiga el nombre de Dios y se ponga a temblar o que tenga miedo. No, no, es un respeto absoluto, un amor absoluto hacia Dios, una honra que se le da a Dios. Esa es una cosa, si quieres que algo te salga bien en la vida, honra a Dios, teme a Dios, busca la palabra de Dios. Y por supuesto, si vas a tener un equipo de trabajo, trata de que tu equipo de trabajo sea gente honorable, gente honesta, gente que diga la verdad y que trate de cuidar a los demás, pero por supuesto, al decir la verdad, al hacer lo correcto, al cuidar y amar a los demás, está amando a Dios, está honrando a Dios. Se puede decir que está temiendo a Dios porque pone su nombre en alto. Perdón, porque demuestra que es su hijo. Bueno, en este mismo capítulo 7, hace rato leímos el verso 2 como organizó, el verso 2 como organizó, como dio una tarea a cada quien, pero también supo escoger a su personal. Y algo muy importante que tenemos que subrayar es que la mejor manera de que te salgan las cosas es cuando tu vida honra a Dios, cuando se denota que eres un varón de Dios y cuando eres temeroso de Dios. Muy bien, pues ahora el verso 5, te invito a que me acompañes, te recuerdo que es Nehemías capítulo 7, verso 5, dice a la letra, acá está. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Y ya después empieza a leer cómo estaban organizados y cómo estaban empadronados, es decir, cómo estaban censados los que ahí vivían. Y ¿sabes qué? Todos aquellos que habían ya regresado a Israel, era necesario que supieran con quién contaban, con quién contamos, con quién estamos. Es decir, tenemos que organizarnos, tenemos que delegar, tenemos que escoger a las personas idóneas, y también tenemos que saber con qué contamos y con quién contamos. Es decir, tú quieres construir, ¿sabes qué? Tienes que saber cuándo tienes de materia prima, cuándo tienes si hay mano de obra, si hay recursos financieros. Es decir, tienes que saber con lo que cuentas. Si alguien va a la guerra, tiene que saber con lo que cuenta. Si alguien se va a meter a jugar fútbol, oye, tiene que saber qué se trata, o béisbol, o cualquier cosa.
Es decir, tienes que estar preparado para las cosas. Este pasaje también te dice, prepárate, prepárate. Tienes que estar bien organizado, tienes que estar delegado, pero tienes que prepararte para hacer las cosas de la mejor manera. Y sabes, es por eso que contaron a la gente. Vamos a ver con quién contamos. Vamos a ver cuántos somos para ver cómo nos podemos organizar. De la manera como te organizas, es una manera muy funcional como puedes funcionar, aunque se repita esta palabra. Oye, ¿sabes? Tenemos que saber cuántos somos, qué hace cada quien, y si son hombres, son mujeres, son altos o chaparritos, porque depende de las fuerzas de cada quien y depende de las actitudes para que podamos delegar o para que podamos dar una función a cada persona. ¿Sabes qué? Esto parece una clase de administración y cualquiera puede decir, oiga, la administración viene en la Biblia, la contabilidad viene en la Biblia, las finanzas vienen en la Biblia. Claro, es un libro que nos revela a Dios, pero también nos da muchas instrucciones y hay mucha sabiduría en cuanto a historia, en cuanto a ciencia, y ahora estamos viendo en cuanto a administración y a finanzas, y en cuanto a cómo resolver problemas. Es muy importante que sepamos organizarnos, que sepamos llevar un proceso adecuado de administración en nuestra vida. Tenemos que planear, proyectar, obviamente delegar funciones, supervisar, y tenemos que saber cómo hacer las cosas. Y eso hay que hacer un plan de trabajo. Hay que proyectarnos a corto, a mediano y a largo plazo. Y para eso te recuerdo, porque este punto enfatiza mucho el asunto, tenemos que saber con qué contamos, qué necesitamos para poder lograr nuestras metas. ¿Quieres resolver un problema? Calcula hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, con qué cuentas y qué vas a ocupar para poder realizar eso. Y tercer y último punto, podemos ver que para resolver un gran problema, aquí vienen muchas cosas, pero son bien elementales o muchas recomendaciones, que es únete, escucha, medita, sé sensible y deja actuar a la palabra de Dios. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues vayamos pues a este libro de Nehemías. Te recuerdo que estamos en el capítulo 7, pero en este último punto nos toca estudiar el capítulo 8. Acompáñame a leer el verso 1. Dice Nehemías, capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Y no te parece fenomenal este asunto? Se juntó todo el pueblo, pero esta palabra, ¿a qué te suena? Como un solo hombre. O sea, estaban unidos, estaban trabajando de una manera que no podían decir que no era un solo pueblo. Pues vamos a estar trabajando juntos. Estaba en la mañana viendo, me parece que es un programa viejo, nos quedamos a dormir no en casa y no supimos cómo apagar la televisión y se quedó toda la noche, y de repente abrí el ojo en la madrugada y vi un programa viejo. ¿Recuerdan a aquel que sacaba su navajita para arreglar el programa ochentero? Me parece que llamaba MacGyver. Y sabes que él estaba entrenando a un equipo de hockey y había un muchacho que era muy bueno, seleccionado nacional, y lo querían para que fuese profesional, pero no sabía trabajar en equipo. Luchaba para él y para él mismo era todo. Y sabes una cosa, de esto se trata este asunto, que para que seamos como un solo hombre, tenemos que tener una meta, una misión, tenemos que trabajar unidos, tenemos que quitarnos de algunas cosas que nos estorban y de pensar únicamente en nosotros y pensar en los demás para poder salir adelante. Cuando pensamos en nosotros mismos, no podemos salir adelante como equipo, como país. Es imposible. ¿Sabes? Esta gran enseñanza es únete en verdad. No quieras que todos se unan a tus ideas, no quieras que todos se unan a tu sentir. Únete a la visión, únete al propósito, únete al trabajo que se ha dado. Y eso se puede aplicar en la familia, en una empresa, en la iglesia, en un equipo de fútbol, de hockey. Aquí decía que estaban como un solo hombre en la plaza. Oye, y no es que se hayan formado y estaban también también formaditos, que nada más se veía el hasta adelante y todo lo de atrás. No, su sentir, su proceder era solo uno. ¿Sabes? Cuando quieras lograr algo en la vida, cuando quieras cumplir tus metas, tus objetivos, cuando quieras resolver tus problemas, aprende a unirte con tu familia. Tu familia te va a apoyar mucho, pero especialmente también tu familia en fe. El verso 9 también nos habla
y nos da una gran enseñanza. Te recuerdo, estamos en Nehemías capítulo 8, verso 9, y aquí es donde nos dice, además de que te unas como un solo hombre, quiero que escuches la palabra de Dios, porque te recuerdo que en este primer verso que leímos, o en los versos anteriores que leímos, se juntaron y le dijeron a Nehemías, léenos por favor, léenos. Trajeron a Esdras, el escriba, y empezó a leer la escritura, empezó a meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué haces tú cuando lees la palabra de Dios? ¿Qué haces cuando meditas, cuando te dan una instrucción? Pues la catas, la escuchas, le das importancia, la asumes. Porque si no, te entra por un oído y te sale por el otro. Platicaba con un pastor de allá de Monterrey, de hecho de la primera iglesia bautista de Monterrey, es doctor de carrera, y él decía, vino una hermana que tenía tapados los oídos, y que le dijo, hermana, nada más le voy a destapar uno. Y le dice, pero ¿por qué, pastor? También el otro lo tengo tapado, ayúdeme. Dijo, no, porque a veces les digo algo en el púlpito, les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios nos habla, tenemos que poner atención en su palabra. Cuando recibes una instrucción, tenemos que ponerle importancia, y no que nos entre por un oído y nos salga por el otro oído. No, tenemos que poner mucha importancia en esto y tenemos que escuchar. Nehemías capítulo 8, verso 9 dice a la letra, porque fue ya cuando les trajeron el libro de la ley y estaban todos escuchando, y estaban todos emocionados escuchando a Esdras, te recuerdo. Bueno, el verso 8 dice que leían el libro de la ley claramente y le ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Verso 9, que es donde nos habla acerca de esto, de la importancia que tú y yo y la seriedad que le damos a las instrucciones. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y aquí viene, ¿por qué les dice eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Sabes que cuando oímos que estamos mal en algo y no nos enojamos, no hacemos berrinche o no nos tapamos los oídos y decimos como los niños, no oigo, soy de palo, sino que entendemos, somos prudentes a esta llamada de atención y realmente reconocemos que hicimos algo malo, nos sentimos mal. El Espíritu de Dios nos redarguye, nos afecta en la vida y queremos cambiar, queremos modificar nuestra conducta, pero nos entristece todo lo que hicimos mal. No agarramos y decimos, ya voy a hacer las cosas bien y aviento las cosas, hago berrinche como un niño adolescente. No, ¿sabes? Recibimos la instrucción, leemos la escritura, dejamos que Dios nos hable, porque también tiene que ver con escuchar, con meditar, porque ellos meditaban la palabra. No te entra por acá y sale por allá, sino meditas lo que te están diciendo, lo captas y lo pones en práctica. Y por supuesto, eres sensible, porque mucha gente deja que Dios hable o recibe instrucciones y no somos sensibles a la voz de Dios. Podemos ser sensibles únicamente a nuestras ideas, pero esto, ¿sabes qué? No tiene avance en la vida. Si quieres resolver problemas, si quieres seguir adelante, si quieres emprender cosas nuevas, si quieres tener éxito en la vida, tienes que escuchar, ser sensible, tienes que poner atención y tienes que salir adelante en la vida conforme a lo que Dios te dice. Bueno, es decir, sé sensible a lo que Dios te dice. Deja actuar la palabra de Dios en tu vida. No pongas tu corazón duro, no pongas tu mente dura y sigue adelante, por favor. Concentrémonos en Dios. Hoy vimos cosas muy necesarias, muy importantes en cuanto a Nehemías, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, y son instrucciones para salir adelante en la vida, estrategias que Dios nos da. Bueno, entiende que Dios provee las cosas. Organízate, delega, aprende a ponerle importancia a la gente que cree y que pone en práctica las cosas de Dios. Escucha la palabra de Dios, únete como si fueras un solo hombre, medita en la palabra de Dios, haz caso de ella, dale la importancia adecuada y deja que la palabra de Dios y que Dios mismo, que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y sin duda alguna, tus problemas van a ser muy diferentes y vas a reconocer que Dios está contigo. Y vas a recordar que si Dios está contigo, nadie, absolutamente nadie está en contra de ti. Y por supuesto, también vamos a recordar que es el mismo Dios que nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos. Hagamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.
posible, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible.